Buenas tardes, ¿me escuchas? Excelente, bienvenido a esta sesión. No sé por qué no funciona mi cámara, no entiendo. No te preocupes. Me aparece error aquí. Mire, le pongo detener y otra vez iniciar y me aparece una fotografía ahí. Muy bien. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta gran sesión. Vamos a tener una gran plática aquí con nuestro maestro Gustavo Urushurtu sobre la OMC y la crisis que está viviendo actualmente. Bienvenido, maestro. Gracias. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí con todos tus auditorios, tus escuchas o tus ciberescuchas. Bien, vamos a comenzar. Vamos a platicar sobre la OMC, la crisis que está sufriendo. ¿Tenemos director? ¿No tenemos director en la OMC? ¿Qué pasa con Estados Unidos? También habemos temas del multilateralismo, ¿no? Sobre cómo está afectando las energías globales en el comercio. Claro. Más en la pandemia, ¿no? Bienvenido, doctor. Perdón, maestro, disculpe, antes de comenzar la plática, ¿podría platicarnos un poquito de usted? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es que usted está en esto de Claro que sí, mira. economía? Yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una maestría en Derecho Comparado y una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia, Nueva York. Durante cerca de 8 años me desempeñé como funcionario público en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, luego en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, donde me tocó llevar casos de dumping, casos de subsidios, me tocó negociar el capítulo 19 y el capítulo 8 del TLC. Posteriormente fui el abogado del gobierno mexicano en los paneles nacionales del TLC. También me tocó participar en algunos paneles de la OMC. Y desde 1998 me dedico a la práctica privada. Tengo mi despacho donde me dedico a cuestiones relacionadas con el comercio exterior. Y también fui fundador de la Cámara de Comercio México-China. He sido panelista del TLC y también soy árbitro de la Cámara de Comercio Internacional y de la Corte de Londres de Arbitraje Internacional. Y tengo 30 años de ser profesor universitario en varias universidades de la Ciudad de México. Excelente currículum, sin duda. Qué gran papel tiene con México a representarnos a nivel mundial. Muchas gracias, maestro, por aquí acompañarnos a esta gran. Bien. No, al contrario. Claro. Platíquenos, ¿qué es la OMC? Un poquito de antecedente. ¿Cuándo se fundó? ¿Por qué? Claro que sí, mira, yo creo que es importante primero un poquito de los antecedentes de la OMC. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, uno de los, quizá algunas de las causas de la Guerra Mundial y de lo que todo el mundo tenemos conocimiento principalmente es de la crisis política a nivel internacional, la situación en la que había quedado Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, había pedido parte de su territorio, entonces a través de los acuerdos de Versalles, pues Alemania había quedado en una situación desventajosa. Entonces eso fue creando una crisis política. Pero adicionalmente en esa época también hubo una crisis financiera y una crisis comercial. ¿Sí? Hubo un incremento del proteccionismo en el mundo. Al final de cuentas, pues desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que cuando termina la Segunda Guerra Mundial y vienen los acuerdos de Bretton Woods, pues está el interés de crear una organización internacional para resolver las cuestiones políticas y se crean las Naciones Unidas para resolver las cuestiones financieras. Está el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial para ayudar a la reconstrucción después de la guerra. Y se iba a crear la Organización Internacional de Comercio para que pudiera de alguna manera fomentar el multilateralismo y que no se volvieran a dar las crisis comerciales que se dieron por el proteccionismo previo a la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente, la Organización Internacional de Comercio no se creó por la razón técnica que se dice es que al presidente Truman se le acabó el fast track. Y voy a hacer aquí un paréntesis. El fast track es los acuerdos comerciales en Estados Unidos son lo que se conocen como acuerdos ejecutivos congresionales. ¿Por qué? Porque la facultad para regular la materia de comercio es una facultad del Congreso. Entonces, a través de los acuerdos comerciales, pues se regula el comercio y entonces el Congreso americano tiene que expedir una ley en donde se faculta al presidente para poder negociar esos acuerdos comerciales. Se le da un cierto tiempo para
llevar a cabo las negociaciones y para lograr la aprobación de los acuerdos. Esas facultades se dieron para negociar el TEMEC, se han dado para negociar el TELECAN, se han dado para negociar los diversos acuerdos que han celebrado Estados Unidos, y entre esos acuerdos están los que han tenido que ver con el GATT originalmente y ahora con los acuerdos de la OMC. Entonces, en aquel tiempo se le acababa la autorización al presidente Truman y finalmente no se pudo someter a la aprobación del Congreso. Hay quien dice que realmente Estados Unidos no quiso entrar a esa organización por cómo estaba planteada, porque si nosotros vemos las organizaciones internacionales, de alguna manera Estados Unidos tiene un cierto control. En las Naciones Unidas, al final de cuentas, tienen el derecho de veto. En el Fondo Monetario Internacional, pues está en función de las participaciones que dan cada uno de los países. Entonces, Estados Unidos da una cantidad importante al Fondo Monetario Internacional que le permite de alguna manera tener un peso importante. Pero en el GATT, en la Organización Internacional de Comercio en aquel entonces, y lo que sucede hoy, por ejemplo, con la Organización Mundial de Comercio, es que cada país tiene un voto. El voto, desde el punto de vista jurídico de Papúa Nueva Guinea, es el mismo voto que tiene Estados Unidos, aunque políticamente y económicamente sabemos que Estados Unidos es un país mucho más fuerte y tiene una mayor influencia, pero en sentido estricto tienen el mismo peso. Todos los países tienen un voto. Entonces, en aquel entonces eso no le gustaba a Estados Unidos y bueno, al final de cuentas eso perdió hasta la OMC. Después de que se crea, entonces no se puede crear la Organización Internacional de Comercio, pero ya se había firmado el acuerdo del GATT, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio, que eso iba a regular el comercio multilateral y de ahí se dan algunas funciones administrativas y entonces se está lo que se conocía como el GATT, que si uno iba a Ginebra, pues llegaba uno y había un edificio que decía aquí es el GATT, que ahora es el edificio de la OMC, pero realmente el GATT es un acuerdo. No había una organización, eso es donde había quedado trunco las negociaciones en aquel tiempo. Posteriormente se llevaron a cabo las rondas de negociación, hubo varias rondas de negociación en las que se negociaron principalmente disminuciones arancelarias, hasta que vino la ronda de Tokio, en donde se hicieron se negociaron algunos acuerdos y se crearon los famosos códigos de conducta. Había varios códigos de conducta en materia de doping, en materia de subsidios, en materia de valoración aduanera, en fin, varios acuerdos que estuvieron regulando el comercio multilateral desde los años finales de los 60 hasta la ronda de Uruguay. Aquí es importante que en esos acuerdos o códigos de conducta las partes que querían adherirse se adherían. Y entonces viene la ronda de Uruguay en el 86 y que terminó en 1995 con la creación de la Organización Mundial de Comercio, donde ya se crea una organización que va a regular, que se va a encargar de administrar o velar por la aplicación de los acuerdos del régimen multilateral, que es el GATT del 94, junto con los demás acuerdos. Y en este caso ya los demás, todos los países tenían y querían formar parte del GATT en ese tiempo, y los que quieren formar parte el día de hoy del GATT, tienen que firmar, tienen que ser miembros de todos los acuerdos que forman parte de toda estructura jurídica régimen multilateral. El GATT, podemos decir, es como si fuera la ley y los acuerdos son los reglamentos, porque muchos de estos acuerdos lo que hacen es reglamentar disposiciones que se encuentran en el acuerdo del GATT. Adicionalmente a los textos, o sea, los acuerdos del GATT no se centran exclusivamente en los textos, sino hay que tener en cuenta también que están los diferentes compromisos arancelarios que adopta cada uno de los países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio y que son parte integrante del GATT. Entonces aquí, por ejemplo, es muy importante tomar en consideración como muestra para el público que nos escuche, si tiene interés únicamente de ver la importancia que puede llegar a tener, hay que ver el protocolo de adhesión de China a la OMC, en donde China asumió voluntariamente una serie de compromisos para obtener precisamente la aprobación de los miembros y pudiera formar parte de esta organización internacional. Excelente, maestro. Muy bien. Entonces, esos son los antecedentes de la OMC. Esos son los antecedentes de la OMC. Así es, maestro. Y si me permites únicamente, y a partir de que se aprobaron los acuerdos hasta la fecha, pues están ahorita el marco jurídico, son esos acuerdos de la ronda de Uruguay, adicionado con el acuerdo sobre facilitación aduanera que se aprobó hace unos años, y también se inició un par de años después del 95, o un poquito más, la ronda de Doha, y la ronda de Doha pues no ha terminado, y eso en parte
una de las partes de la crisis que existe actualmente en la OMC, que no se ha podido concluir esa ronda de negociación. Así es. Y hablando de crisis, maestro, ¿cuál es la mayor crisis que representa para la OMC actualmente en tiempos de pandemia? Tenemos la salida del director, tenemos Estados Unidos que no quiso renovar de nuevo a los jueces para el órgano de apelación de los litigios comerciales, y habíamos platicado del multilateralismo, ¿no? ¿Cuál es la crisis más? Bueno, lo que sucede es que podemos hablar de diversos temas. Yo creo que cada uno está relacionado, y yo me inclinaría más porque existe una crisis sustantiva en parte de la OMC y en parte de cómo ha estado funcionando la OMC. La crisis que existe en el órgano de apelación y la salida del director Acevedo de la OMC, pues son parte o son consecuencia de esa crisis que existe actualmente, pero lo que sucede es que hay una serie de cuestiones que no han estado operando adecuadamente. A esto le adicionamos el triunfo del señor Trump en las elecciones y como actual presidente de Estados Unidos, entre sus compromisos de campaña y sobre esta cuestión de hacer América grande otra vez, pues puso en la mira al Telecan, puso en la mira el TPP, que finalmente no lo firmaron. Bueno, no lo firmaron bueno, pues sí lo firmaron, pero finalmente no fue aprobado, no lo sometió a la aprobación del Congreso el presidente Trump. Y en el caso de la OMC, se aprovecharon de la situación del órgano de apelación, que también tiene sus problemas, no vamos a negar que estaban esos problemas, pero fue como agarrar de rehén al órgano de apelación para buscar una revisión mucho más profunda de la OMC y de cómo está funcionando el régimen multilateral. Entonces, lo que hizo Estados Unidos para poder presionar fue que muchas de las grandes decisiones de la OMC se deben adoptar por consenso. Entonces, el órgano de apelación es un órgano que está integrado por 7 miembros que van venciendo sus nombramientos en cierto tiempo, y para nombrar al nuevo, al que va a ocupar el lugar que va quedando vacante, se requiere el consenso de los países para la adopción de ese miembro del órgano de apelación, y Estados Unidos se ha negado a dar su voto, fue negando su voto a cada uno de los que iban siendo propuestos, de tal manera que al día de hoy, pues únicamente queda un miembro en el órgano de apelación y no puede operar porque se requiere de 3. ¿Cuál es el efecto que tiene esto? Que como se requieren 3, todas las controversias que se llevan a cabo en el seno de la OMC es un mecanismo que está integrado tiene 3 instancias. Primero tiene una instancia de consultas entre los países, luego viene podemos hablar de un procedimiento de solución de diferencias a través de un grupo especial, en donde se nombran expertos para resolver la controversia, y una vez que ellos dictan su reporte, el país que esté inconforme con ese reporte, los que participaron en la controversia, puede acudir al órgano de apelación para apelar ese reporte, para impugnarlo, y el órgano de apelación confirme esa resolución o dé unas instrucciones para que se emita una nueva por parte del grupo especial. Entonces, ahí hay una parálisis. Entonces, viene una parálisis porque puedo acudir al grupo especial, pero no puedo llegar al órgano de apelación porque hoy ya no hay órgano de apelación más que hay una persona. Entonces, las controversias se pueden estancar. Al día de hoy, los países han buscado alguna manera de poder resolver esto. Se proponía acudir a la Cámara de Comercio Internacional. Al día de hoy se ha creado un grupo de expertos para que puedan resolver en cierto caso las controversias. Y aquí es donde viene a tener un lugar importante la reciente entrada en vigor del TEMEC, porque al final de cuentas las controversias que tenga México con Estados Unidos, pues tenemos el mecanismo que está previsto en el TEMEC para resolver las controversias contra Estados Unidos. En el pasado, ¿qué pasó o qué sucedió? Fue que al principio, en la entrada en vigor del Telecan, tuvimos varias controversias bajo el capítulo 20 del Telecan, hasta el caso del transporte, y ahí también se paralizó, porque las listas de los árbitros en el Telecan también debían ser adoptadas por consenso de los 3 países. Estados Unidos no dio el consenso y se paralizó el capítulo 20, y entonces lo que se hizo fue que tanto Canadá, México y Estados Unidos pues acudíamos a la OMC
para resolver las controversias que tuviéramos en materia comercial. Ahora, con esta situación, vamos a ver con la entrada en vigor si se reaviva el capítulo 20 y empezamos a ver ahora más controversias, perdón, no el capítulo 20, ahora es el capítulo 34, empezamos a ver más controversias que se resuelvan por este mecanismo bajo el Telecan. Entonces, eso es lo que ocasiona la órgano de apelación. Pero, ¿qué es lo que creó esta crisis? ¿O de dónde se agarró Estados Unidos? Estados Unidos tomó varias cuestiones de cómo estaba operando el órgano de apelación. Una de ellas es, primero, que cuando se vencían los mandatos de los miembros del órgano de apelación, los miembros del órgano de apelación que había vencido su mandato seguían participando en los casos que en los que habían estado ellos participando. Entonces, lo primero que dice Estados Unidos es, en el texto del GATT y en el texto del entendimiento, solución de diferencias, no hay nada que diga que el miembro del órgano de apelación que se vence su mandato puede seguir operando o puede seguir resolviendo los asuntos en los que estaba participando. Entonces, ahí tenemos la primera queja que tiene Estados Unidos. La segunda es que hubo casos en los que los países, los miembros del órgano de apelación que participaron en casos contra Estados Unidos, hay algunos de ellos en los que empezaron a cuestionar la legislación de Estados Unidos y desde el punto de vista de Estados Unidos no tenían elementos o no tenían las facultades para poderlo hacer. En tercer lugar, que hubo casos del órgano de apelación en donde se estuvieron revisando cuestiones que no habían sido planteadas por los países, sí, en su solicitud de impugnación, etcétera. Entonces, esto va en contra de lo que establece el propio órgano, los propios acuerdos del GATT. Y entonces, estas cuestiones que son algunas de las cuestiones que a Estados Unidos le molestan o le han molestado, son las que han ocasionado negar la aprobación de los miembros que iban a sustituir o los que iban a entrar a los lugares vacantes en el órgano de apelación. La verdad es que, desde mi punto de vista, yo creo que fue el pretexto para buscar algunas cuestiones mucho más profundas del régimen multilateral y, por ejemplo, tienen que ver y que esto va de la mano con lo que ha pasado con la guerra comercial con China. Y podemos pensar algunas de las cuestiones derivadas de esto ahorita y podemos ver otras más adelante. Por ejemplo, China se sigue acogiendo al beneficio de un país en vías de desarrollo, cuando pues, es un país con un crecimiento económico impresionante, y lo que dice China es, bueno, sí, yo tengo muchos ricos, pero también tengo muchos pobres. Entonces Estados Unidos dice, no puede acogerse ya China a los beneficios de ser un país en vías de desarrollo, porque ya no lo es. Sí, eso es por uno de los ejemplos que se tiene. Así es. ¿Alguien del público de la audiencia tiene alguna pregunta para el maestro? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Puede escribirlo por el chat o encender su micrófono. Sí, pero mira, si quieres podemos seguir, ¿eh? Claro, adelante. Me puedo seguir más. Adelante. Por ejemplo, hay muchas cuestiones que son, podemos hablar de irritantes. Ahorita lo que mencionaba, la situación de China también con las inversiones en China, donde, por ejemplo, al día de hoy nosotros en la inversión extranjera que recibimos en nuestro país, pues recibimos de una manera la inversión extranjera de manera muy abierta, pero si nos remontáramos a los años 70, por ejemplo, nada más por oír el nombre, nosotros teníamos una ley de inversión extranjera que se llamaba Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, ¿sí? Y esta iba de la mano con una ley de transferencia de tecnología. Entonces, por ejemplo, a todos los inversionistas extranjeros que venían a México estaban sujetos a una serie de obligaciones, y entre ellas era que parte de la tecnología que trajeran pudiera ser transferible aquí en México, ¿sí? Entonces, pues muchas empresas dicen, yo no voy a transferir mis secretos industriales, mis secretos comerciales, etcétera, mejor no voy a invierto en ese país. Entonces, en China hay algunas disposiciones en este sentido, y eso es por lo que también ha protestado Estados Unidos. Las cuestiones de la propiedad intelectual que no se protegen adecuadamente.
Tenemos también, adicionalmente a estas cuestiones de la propiedad intelectual, la cuestión de las empresas de participación estatal. China tiene muchas empresas en las que hay una gran participación estatal, y entonces hay por ahí lo que se busca es que estas empresas sean de alguna manera reguladas para que no se aprovechen de su poder que tienen y al participar en los mercados en el extranjero y en el mismo mercado en donde se encuentran. Las cuestiones de los subsidios también son muy importantes, son cuestiones que han tomado alguna relevancia en los últimos años y que no han sido resueltas, en donde se les da hay un apoyo o un beneficio que se les otorga a los productores para que puedan exportar sus productos al extranjero, y eso les da una posición muy beneficio, una posición de beneficio, mientras frente a otros actores frente a los cuales están compitiendo en el mercado en el que estén exportando los productos. Entonces, todas estas son cuestionamientos del régimen multilateral. Hay también que tomar en cuenta que la OMC, los acuerdos de la OMC son de 1994, y al día de hoy estamos, ya son 26 años después. Entraron en vigor en el 95, 25 años después. Y realmente el comercio ha cambiado de una manera muy, muy importante, ¿sí? Entonces también requiere pues una modernización y acercar también a esta nueva realidad en la que se está viviendo en el mundo y en la que se está viviendo el régimen multilateral. Esto no quiere decir que la Organización Mundial de Comercio haya sido mala, al contrario. Quizá podemos hablar que si ha habido una organización internacional que ha funcionado de manera, podemos decir, adecuada y de grandes beneficios, ha sido la Organización Mundial de Comercio y sus acuerdos, porque a través de los acuerdos el comercio a nivel mundial se ha disparado de manera muy, muy importante a lo largo de la historia, desde que se creó el GATT hasta la fecha, y ha sido un motor de desarrollo muy, muy importante, tan importante que todos los países fueron poco a poco buscando ingresar, primero al GATT, cuando estaba el GATT, y ahora con la OMC, pues ingresar a la OMC, y así fue que China pues buscó ingresar en un miembro también de la OMC y ha seguido a otros países. La OMC, ¿qué es lo que proporciona dentro de los pilares? Que la parte más importante de la OMC es que otorga un foro de negociaciones, en donde las negociaciones siguen y se hacen con la finalidad de ir avanzando el comercio, ir destrabando también las controversias que puedan surgir a través de las negociaciones, ¿sí? Entonces eso es por un lado. Se establece un régimen que regula el comercio y se establecen obligaciones por las partes, en donde buscan ellos también cumplir con esas obligaciones. El otro pilar es el mecanismo de solución de diferencias, porque es un mecanismo que funciona, que ha funcionado, porque independientemente de que ahorita lo esté bloqueando Estados Unidos, aunque a Estados Unidos no estaba satisfecho con la operación del mismo, Estados Unidos cumplía con los reportes que daban los grupos especiales y los reportes que emitía también el órgano de apelación. Entonces, ha sido un mecanismo que ha estado funcionando, y que si lo comparamos con cualquier otro mecanismo de solución de diferencias de las organizaciones internacionales que existen en el mundo, podemos decir que este es el que mejor opera, porque al final de cuentas las partes cumplen. Quizás regañadientas, quizás se tarden en cumplir, etcétera, pero acaban cumpliendo los reportes porque las partes están convencidas de que para el buen funcionamiento del régimen multilateral, para el buen funcionamiento del mecanismo, es muy importante poder, o más bien, acatar esas resoluciones, porque eso es lo que le da estabilidad y predecibilidad al sistema multilateral, independientemente de las obligaciones que existen. Entonces, ha sido una organización que ha estado operando de manera importante, de manera positiva, pero precisamente en el entorno en el que estamos viviendo, la guerra comercial que se ha desatado de China, de Estados Unidos contra China, pues entonces esto trae un efecto de cuestionar precisamente este régimen multilateral, y ocasiona también pues la salida del director general actual de la OMC, que dice: yo no he podido este tiempo, me bajo de la silla y que venga otro, a ver si esa otra persona logra destrabar el lugar en donde se encuentra la parálisis que tiene al día de hoy la organización. Anunció su salida el 31 de agosto de este año, ¿no, Roberto Acevedo? Así es. ¿Cuál de los candidatos usted cree que es mejor para asumir el puesto de director general de la OMC?
Pues mira, está complicado, o sea, hay varias cuestiones que se han estado manejando, eh, porque bueno, tenemos al inglés, tenemos al coreano, tenemos al egipcio, tenemos a las africanas, tenemos al doctor Siade, que estamos compitiendo, que está compitiendo ahí por quedarse. Yo creo que es una situación difícil quién es el que va a quedar. Yo pensaría, desde mi punto de vista, que quizá el egipcio tenga posibilidades de quedarse, porque hay quien dice que África necesita ya ser escuchada, que es un buen momento para que venga alguien del continente africano a ocupar la dirección general de la OMC. Fue un funcionario de Egipto, fue también funcionario de la OMC, pero además actualmente está en un despacho en Estados Unidos. Entonces, eso yo creo que le puede beneficiar de alguna manera para buscar precisamente conciliar los intereses antagónicos que hay al día de hoy en el marco de la OMC. Muy bien, muchas gracias, maestro. Tenemos una pregunta aquí de la audiencia, si me permite. Sí, claro. Dice, el doctor Alfredo Jalif Rame ha comentado que el doctor Jesús Seade cuenta con la bendición de Beijing y de Washington. ¿Será que ambas partes en la guerra comercial buscan un alto fuego? Seade se ve como un reformador en la OMC. Pues mira, si tiene el beneplácito de Washington y de China, puede ser importante, pero hay que tomar en cuenta que el director general actual, Acevedo, es de Latinoamérica, entonces sería otra vez nombrar otro latinoamericano. También desde el punto de vista, pues es China y Estados Unidos, pero también hay que tomar en cuenta la Unión Europea y otros países que tienen una participación importante. Y qué tan relevante puede ser la situación, por ejemplo, la cuestión de la negociación del TEMEC, sobre todo la última parte de la negociación del TEMEC, porque si nosotros vemos estrictamente la negociación del TEMEC, también tuvo que ver con dar un paso hacia atrás de lo que teníamos nosotros con el Telecán. Entonces, ¿qué tan proclive sería tener a alguien que podría haberse inclinado hacia los intereses de Estados Unidos? ¿Sí? Si goza con el beneplácito de China y de Estados Unidos, bueno, puede ser importante, pero falta también ver todos los demás actores en el régimen multilateral. Muy bien. Maestro, una pregunta. México, ¿cómo se ve con esta situación del COVID-19? ¿Un colapso de nuestra economía? Bueno, al final de cuentas, el motor, sí hay un colapso de la economía. Ya el Fondo Monetario Internacional ya mencionó que vamos a tener una caída del 10% negativa, que es algo que no hemos vivido, yo creo que nadie de nosotros, ni los que somos más viejos ni los que son más jóvenes. Entonces el horizonte no es nada alentador, pero el comercio, y a medida que se vayan que se vayan recuperando los países, va a servir para que el comercio sea el motor que vaya sacando a los países fuera de la crisis, entendiéndose el comercio también como la parte de la inversión y de la exportación de los productos hacia los demás países. Sin embargo, hay que verlo con cuidado, porque no es algo que va a ser inmediato. Al menos podemos pensar que tenemos una recesión por los próximos 2 años. Tenemos también la situación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no se ve visos de que esto vaya a resolverse próximamente. Entonces, todo eso va afectando, y también tomando en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos estamos hablando de más de 30 millones de desempleados, y lo mismo sucede en muchos de los demás países del mundo. Entonces, el poder adquisitivo de la gente para adquirir bienes y servicios que vengan del extranjero en cada uno de los países, pues está complicado, ¿no? Entonces, tiene que haber una reactivación y otra vez empezar a moverse la maquinaria para que poco a poco vayamos saliendo de esta situación en la que nos encontramos y que nos encontramos a nivel mundial.
Por eso también es muy importante quién va a quedar al frente de la OMC, porque, como mencionaba, el comercio internacional es un motor y un motor que impulsa, que va a poder impulsar la recuperación económica a nivel global. Así es, no, la OMC ha declarado mantener el comercio abierto y no cerrar las aduanas. Pero en México, el mirar otros mercados, tanto asiáticos como de la misma de Latinoamérica, ¿usted qué piensa? ¿Debemos abrirnos a más mercados o seguir con los mismos pero producir más? Bueno, mira, creo que tenemos yo creo que lo experimentamos ahorita con la amenaza del presidente Trump de denunciar el Telecán. ¿Sí? Hemos tenido nuestros huevos en la misma canasta y yo creo que tenemos numerosos tratados que no han sido aprovechados de la manera como deberíamos aprovecharlo. El doctor Cedillo hace 2 años, me parece, cuando empezó toda la crisis con el Telecán, él escribió un artículo, si no me equivoco, en The Economist, en donde decía exactamente eso. Tenemos otros tratados, es momento de aprovechar los demás tratados. El hecho de que tengamos el CPTPP pues nos abre posibilidades en los países que están en la cuenca del Pacífico, del lado ya cerca de la parte asiática, tomando en cuenta Australia, Nueva Zelanda, la modernización del tratado con la Unión Europea, en donde ahí se van a liberalizar más productos, porque por ahí seguíamos con productos que tenían aranceles, por sobre todo en el sector agrícola. Estos se van a liberalizar. Tenemos también el comercio que tenemos con nuestros países en Latinoamérica. En fin, yo creo que es un momento de que empecemos a diversificar y también empezar a ver a China también como un socio. Desgraciadamente tenemos una limitación en el TEMEC al día de hoy, pero podemos seguir comerciando con China y la inversión en China. Tenemos que ver cómo podemos aprovechar esa inversión de China en México también para nuestro beneficio, ¿no? Y perderle miedo al poder incursionar en los demás países. Aquí quizá me gustaría resaltar una cuestión, porque aquí sí, independientemente de los americanos, de China, por ejemplo, cuando hablamos de comercio y lo que se hace en el comercio, estamos pensando en los chinos, ¿sí? Pero yo creo que los que han sido los maestros del comercio internacional han sido los americanos. ¿Y por qué digo esto? Porque los americanos desde hace muchísimos años se lanzaron a explorar todos los mercados. Y han sido tan hábiles que en los lugares más recónditos a los que van, han llevado toda su infraestructura para que sus hombres de negocios, a donde lleguen, tengan hoteles americanos y tengan restaurantes americanos para que tengan donde dormir, como les gusta dormir, y comer lo que les gusta comer, las hamburguesas, el pollo frito, etcétera, ¿sí? Entonces, esto así visto de una manera tan burda, podemos pensarlo ya desde una manera mucho más profunda, y casi los americanos han recorrido todos los recónditos del mundo buscando hacer negocios, buscando invertir, buscando obtener cosas, ¿sí? Entonces, pues hay que empezar, hay que hacer lo mismo y hay que perderle el miedo. Hay que perderle el miedo en incursionar en otros mercados. Maestro, si no es el miedo de exportar nuestros productos, ¿qué otro factor puede impedirnos o que afecte para que nosotros nos atrevamos a realizar negocios con otros países? Para que otros países... Bueno, pues es que al final de cuentas lo que tenemos, ahora sí, como está el dicho, que era me parece era un señor Méndez, el que dijo: tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, se lo tuvieran a Porfirio Díaz. El hecho de que estemos en Estados Unidos nos da un área de confort, porque pues nada más cruzamos el río Bravo, ustedes allá en Baja California pasan la garita y ya están en Estados Unidos, y nuestros bienes van y vienen, y también para el americano pues tiene la mano de obra y otras cuestiones que tiene aquí de beneficio que le da el Telecán, los tiene pues realmente en la frontera y no tiene que ir a otros lugares. Eso para nosotros como inversionistas, como empresarios, pues nos da un área de confort, porque decimos: aquí tenemos el mercado más grande del mundo, lo tenemos del otro lado, aquí vivimos, estamos muy cerca y podemos estar, continuar vendiendo y continuar creciendo. Sí, frente a otros lugares que digo: ¿para qué voy a cruzar todo el Pacífico, todo el Atlántico para llevar mis productos y empezar a buscar mercados cuando realmente tengo el mercado más importante? Yo creo que ese es el principal obstáculo que nos ha frenado a podernos desarrollar y poder incursionar en otros mercados. Además de que no queremos aprender otros idiomas, ¿no? Pues no, sí, a no aprender otros idiomas. Mira,
Tú, por ejemplo, si tú ves una persona, si tú hablas a China a comprar un producto y les dices que eres de México, seguramente te van a pasar con la persona que habla español en la empresa. Y te vas al Ministerio de Relaciones Exteriores y todos los que tienen que ver con Latinoamérica hablan español. Si nosotros nos vamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí, pues hay que ver cuántos hablan chino, por ejemplo. Pues, serían mínimo, ¿sí? Entonces, son cuestiones de ver y de ver las realidades y de lo que nosotros queremos buscar y hasta dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, esa es la parte del área de confort. Para nosotros muy cómodo, pues es ver a Estados Unidos como el único mercado. El único problema que tenemos es que el día que nos cierra el mercado o nos ponen algunas medidas, vamos a tener problemas. Y esto hay que tomar en cuenta que a pesar de que tengamos el TEMEC y a pesar de que existe la OMC, pues hay medidas que están legítimamente facultados los países para ponerlas, y unas que son muy comunes son las medidas antidumping. Las medidas antidumping generalmente tienen como efecto dejar fuera del mercado a los productos que están sujetos a una cuota compensatoria. Entonces, y eso las utilizan los países, y así podemos ver otro tipo de medidas que existen, ¿no? Y, por ejemplo, hemos estado viviendo las medidas de emergencia que ha estado utilizando el presidente Trump y que recientemente inició un caso de seguridad nacional contra las importaciones de transformadores, en donde se perjudican empresas mexicanas porque son contra transformadores que utilizan acero chino. Entonces, de estas empresas que estaban utilizando el acero chino para poder fabricar las mercancías, pues están viendo en un horizonte una posibilidad de que se les imponga esta medida y va a ser una medida que los va a dejar fuera del mercado. Maestro, tenemos dos preguntas. No sé si puedo realizarlas. Dice Claro que sí. La primera pregunta: ¿cuál es el papel de la OMC en la Unión Europea sobre el Brexit? Sobre el Brexit. Bueno, el papel de la OMC es una cuestión prácticamente del Brexit de la Unión Europea, en donde pues ahora Inglaterra ocupará su lugar como de manera independiente en el seno de la OMC. Aquí, por ejemplo, y esto también nos va a tener algún efecto con nosotros, bueno, en el caso de la OMC, pues es un país que se salió. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, cuando Venezuela se salió del G3. Sí, nada más nos quedamos en el ahora G2, que era México y Colombia. Se sale Inglaterra de ese acuerdo y ahora va a ser un miembro independiente de los demás en el seno de la OMC. ¿Sí? Entonces, la problemática que ocasiona es una problemática desde un punto de vista práctico, porque ahora todos los tratados en los que era parte de la Unión Europea que tiene con los diferentes países, pues ahora va a tener que negociar de manera bilateral o plurilateral, si son algunos países de manera global, los acuerdos. En el caso de México, pues ya se ha hablado de las negociaciones con Inglaterra, pues también para un acuerdo con ellos en materia comercial. Muy bien, maestro, muy bien. Y tenemos otra pregunta. ¿Quién elige al director general de la OMC y cuándo lo publican? Bueno, lo van a elegir los miembros de la OMC. Hay que tomar en cuenta que todas las decisiones de la OMC las toman los países miembros, ¿sí? Por ejemplo, la adopción de los acuerdos de la Ronda de Uruguay, la adopción de los países para formar parte de la Organización Mundial de Comercio, pues se requiere que todos los países voten. Entonces, en este caso, para nombrar al nuevo director general, pues va a tener que ser sometido a votación y tendrán que emitir su voto y que sea aceptado. Entonces, es el procedimiento y tendrá que ser para cuando el señor Acevedo se vaya, que tengamos un director general, ¿no? Hoy precisamente fueron las comparecencias de los diferentes candidatos. El día de hoy comparecieron, me parece que comparecieron todos, pues para ver quiénes son, cuáles son sus propuestas, etcétera, ¿no? Entonces esto se va a llevar relativamente rápido y pues habrá ya, para cuando el señor Acevedo se vaya, pues ya tenemos de tener quién va a sustituirlo en la OMC. Muy bien, muy bien. También tenemos otra pregunta, dice.
¿qué oportunidades inmediatas considera que se aperturan para nuevos profesionistas del área de comercio exterior y los negocios internacionales en el TEMEC? ¿Y qué le recomendaría a recién egresados para comenzar su carrera profesional? Bueno, el área de comercio es un área muy dinámica y es un área cada vez se va extendiendo más, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Para los que son abogados, se ha hablado mucho de la reforma penal en nuestro país y de los juicios orales que ya tienen ahorita pues, más de 5 años que está de moda toda esta cuestión de los juicios orales, etcétera. Cuando yo empiezo mi curso de comercio exterior, que es en quinto semestre, les digo a mis alumnos que yo sé que a lo mejor hay muchos de ellos no les interesa el comercio exterior porque quieren ser penalistas o quieren ser civilistas. Pero todo esto de los medios alternativos, solución de diferencias y los juicios orales son compromisos que han derivado de nuestros acuerdos comerciales que tenemos. Esto lo traigo a colación porque toda esta parte de los acuerdos comerciales vienen a ser, ya se viene a ampliar el espectro de lo que era estrictamente comercio exterior a abarcar otros temas que tradicionalmente no hubiéramos considerado como comercio exterior. Entonces, y para muestra un botón, si nos metemos al TEMEC, pues tenemos un capítulo anticorrupción en el TEMEC, ¿sí? Un capítulo de transparencia, un capítulo de las buenas prácticas regulatorias, que no son prácticamente de comercio exterior, pero son necesarias para permitir el comercio exterior. Para quien se esté desarrollando, depende de la carrera que tenga y de lo que quiera, pero por ejemplo, yo creo que sobre todo, por ejemplo, para conocer la operación del comercio exterior, yo creo que no hay nada como estar en la frontera, en las agencias aduanales, en las empresas de logística, en las maquiladoras y ver cómo es todo el comercio. Luego hay otras cuestiones también ya más sustanciales, más profundas, pero yo creo que una de las cosas que tiene el comercio internacional es que con todos los tratados de libre comercio que tenemos y así también con la OMC, yo recuerdo cuando era joven, que ya fue hace bastante tiempo, me acuerdo de mis pláticas de comercio, me acuerdo de mis clases de Derecho Internacional Público, y cuando nos hablaba el maestro de la Corte Internacional de Justicia, pues uno pensaba en la Corte Internacional de Justicia como el Olimpo y como algo inalcanzable y ser juez de la Corte Internacional de Justicia. Al día de hoy, con todos los mecanismos de solución de controversias, aunque se vean quizá como alumno uno los ve como algo inalcanzable, pues es algo que puede alcanzar uno y es algo que puede alcanzar uno, que puede uno estar participando, que puede uno llegar a ocupar un lugar en un organismo internacional. Yo creo que es muy importante ahorita tomar en consideración y ver cuántos mexicanos ocupan puestos importantes en los organismos internacionales. ¿Sí? Tenemos muchos mexicanos que están ocupando puestos importantes en los organismos internacionales. Entonces, esto lo traigo a colación para que vean que no es algo que podemos pensar que no sea inalcanzable y que hay posibilidades de quien tenga la inquietud y quien tenga las ganas, pues lo piense y se fije la meta y empezar a buscar el camino, ¿sí? El camino, por ejemplo, en trabajar en el gobierno, si lo que busca uno es una carrera de burócrata a nivel internacional, pues primero es buscar en el gobierno y de ahí brincar. A veces se abren plazas en los organismos internacionales y buscar esas plazas y competir y ver si uno puede llegar a ocuparlo. Muy bien, muy bien, maestro. Pero como dicen, el límite se lo pone uno. Así es correcto. Así que pongan atención a lo que les dice el maestro porque son muy buenas recomendaciones, ¿no? Sí. Y nomás para traerles a colación, tuvimos un mexicano en el órgano de apelación que llegó a ser presidente del órgano de apelación. Entonces, eso a lo que ve, a la parte en la que yo me refiero de que no es algo que sea inalcanzable, sino que existe la posibilidad de que en un momento dado pues alguien pueda llegar a ocupar un lugar de relevancia. Tal vez nos asustamos porque miramos los currículums y los perfiles de los que representan esos puestos y son estudiados, wow, de otras universidades fuera del país, ¿no? Que tienen un impresionante, nivel de estudio y tanto de curricular de trabajo. Entonces es por eso que a veces pensamos, ¿no? ¿Cómo es que puedo lograr o a representar a México en un puesto muy importante?
Pero pues es cuestión de que se lo propongan, porque mucha gente de los que tiene sus currículums, también hay universidades que dan becas, ¿sí? Para que vayan extranjeros a estudiar. Estados Unidos tiene becas, los países europeos tienen becas. La cosa es buscarlas y además poder cumplir con los requisitos y llegar y ocuparlas. Existen apoyos, existen Por apoyos eso les digo, por eso nada más digo, el límite se lo pone uno. Correcto, maestro, es correcto. Es correcto. Tenemos otra pregunta, maestro. ¿Sí? ¿México Adelante. puede salirse del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC? Sí, cualquier país se puede salir de cualquier tratado, lo denuncia. Sí, todos los tratados tienen un mecanismo de salida en donde notifican previamente su intención de salirse y se salen dentro de un cierto tiempo. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vamos viendo lo que ha ido pasando, yo creo que la expectativa es que la integración que vayamos teniendo nosotros con Estados Unidos, sobre todo con Estados Unidos, desde mi perspectiva, yo creo que cada vez va a ser mayor, ¿sí? No, esto no quiere decir que vayamos a alcanzar algo como la Unión Europea pasado mañana, pero al final del camino vamos teniendo un proceso de integración que se va profundizando cada vez más y más y más. A mí cuando me preguntaron, y no lo digo ahorita, por ahí tengo entrevistas en televisión, cuando empezó del presidente Trump de que si se iba a acabar el TLC, yo siempre les dije, no se va a acabar. Y el TEMEC, pues no es que lo haya acabado, lo único es que le cambiaron de nombre por una cuestión cosmética. Pero el comercio entre los países va a seguir y continúa y va a seguir adelante porque los agentes económicos están cada vez más integrados. Y precisamente ahorita también la parte de la pandemia está cuestionando precisamente todo esto de tener las cadenas de suministro por todo el mundo y por qué no mejor tener las cadenas de suministro más cerca. Y entonces, ¿qué más cerca que donde estamos nosotros con Estados Unidos? Eso por un lado. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que China también está considerando que con la guerra comercial no se le permite ya vender ciertos productos a Estados Unidos y eso nos beneficia porque de alguna manera China, una de las cosas que ha pensado es está invirtiendo en México para poderle darle vuelta a esas medidas de la guerra comercial que le ha impuesto Estados Unidos. Entonces, ahí están. Entonces, hablar de la denuncia del tratado, yo no pensaría en una denuncia del tratado, la vería como una cuestión extremadamente remota. Más bien yo apuntaría una cuestión hacia el otro lado, hacia que la integración entre nuestras dos economías cada vez va a ser mayor y más profunda. Muy bien, maestro. Muy bien. Sobre todo tomando en cuenta que cada vez los temas que se está regulando por el tratado se van ampliando. Y entonces ya vamos a tener temas, estamos teniendo temas que ya se están viendo en los dos lados. De 22 a 34 capítulos, ¿no? En TEMEC. Son 34 capítulos contra 20 que eran de Telecan. Así es. ¿Alguien de la audiencia tiene alguna pregunta? Digo, yo ya le pregunté todo el día aquí al maestro, ¿no? Ya lo molesté. Entonces, ¿alguien más quisiera preguntar? Licenciado Carlos, muy bienvenido aquí a la sesión. ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer aquí en esta sesión? Sí, muy buenas tardes, doctor Gustavo. Yo le tengo dos preguntas principalmente. La primera, cuando estaba el sexenio de Peña Nieto, se postuló al doctor Herminio Blanco, que también pues, es una eminencia en economía. ¿A qué se debe que el brasileño Roberto Acevedo derrotó al equipo mexicano? Bueno, yo creo que tienes que tomar en cuenta que Brasil tiene un peso específico en América, ¿no? También, se inclinaron más por él y quizá una de las cuestiones también que tiene que ver es la cercanía con Estados Unidos, ¿sí? La cercanía que podemos tener con Estados Unidos. Por eso también ahorita que está la candidatura del doctor Seade, yo creo que una cuestión que puede tener en contra es eso, que se le vea como alguien que sea muy cercano
a los intereses que pudiera tener Estados Unidos y que más bien vaya a empujar las inquietudes de Estados Unidos respecto a las inquietudes, no nada más de China, porque como vuelvo a mencionar, está la Unión Europea, está Japón, está Australia, está la India, en fin, hay otros países que son agentes muy importantes en el comercio internacional. Entonces, viene todo este balance que hay que tomar en consideración. ¿Sí? Hay quien cuestiona también que esto de los tratados de libre comercio, pues lo que han hecho es minar el sistema multilateral. ¿Sí? Entonces, eso pudo haber sido también alguna de las razones por la que el doctor Blanco pudiera no haber sido electo, ¿no? Pues él fue el que promovió el Telecán y promovió además la mayoría de los tratados que México ha celebrado con los demás países del mundo. Mi segunda pregunta sería para usted, doctor. Resulta, yo en lo personal, yo no he visto ni a la Canacintra ni al Consejo Coordinador Empresarial una postulación adversa al TEMEC. Mi siguiente pregunta es la siguiente. Resulta que el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo Hoyos, empezó pues con teorías de conspiración. Supuestamente que el TEMEC cedía el istmo de Tehuantepec, comparó supuestamente que cedimos al nivel de Antonio López de Santana, satanizando el TEMEC. Estuve viendo de cerca ese proceso en las investigaciones y también habló de las letras chiquitas del TEMEC, que prácticamente el doctor Jesús Seade pues tuvo que desmentir eso, las letras sobre las letras chiquitas, y hasta el mismo canciller Marcelo Ebrard lo nombró una persona conservador en adversión al TEMEC. Mi pregunta, viendo parámetro, ¿a qué se deberá la adversión del presidente nacional de la Coparmex con el tratado? ¿Será una animadversión con el presidente? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, mira, yo sí te puedo decir, si tú me preguntas del TEMEC, con el TEMEC dimos un paso para atrás, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos que nuestra industria automotriz, que es la industria estrella que tenemos en nuestro país, hasta el finales de junio no tenía ninguna limitación para exportar a Estados Unidos teniendo la regla de origen, y ahora tenemos que cumplir con una regla de origen que tiene 5 niveles. Primero, tienes que cumplir el 62.5%, te vas arriba del 70%. El acero y el aluminio que vas a utilizar tiene que tener el 60% hecho en la zona de libre comercio, principalmente el aluminio hecho en Estados Unidos. Un componente laboral de $16 la hora para un porcentaje de lo que tengas. Y luego, ciertas piezas del automóvil tienen que ser construidas en la parte de Estados Unidos. Tienen que ser construidas en la zona de libre comercio, ergo, prácticamente Estados Unidos. Entonces, dimos un paso para atrás. Pero además de esta regla de origen, nadie está pensando, ni nadie se acuerda, que existe una carta paralela de la sección 232 de Seguridad Nacional que dice que si deciden imponer la medida de seguridad nacional en automóviles, únicamente vamos a poder exportar a Estados Unidos libres de arancel 3 millones de automóviles. ¿Sí? Eso totalmente es un paso para atrás. ¿Sí? La cuestión del mecanismo laboral, pues yo creo que también es algo que no se tenía contemplado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y al final de cuentas, las letras chiquitas ni las vamos a resolvernos, ni las va a resolver uno o las va a resolver el otro, las van a resolver los mecanismos de solución de diferencias. Pero te puedo dar otro ejemplo, aparte del petróleo, el capítulo del petróleo, ¿qué es lo que dice? Que nos reservamos el derecho a reformar la Constitución. Ese derecho nunca lo perdimos con el Telecán, pero lo que sí perdemos con el TEMEC son los anexos que estaban en el Telecán relacionados con aquellas partes de la petroquímica que estaban reservadas, que se abrieron con Peña Nieto, pero se abrieron con Peña Nieto por la reforma estructural, pero el Telecán las tenía contempladas. Al día de hoy ya no las tenemos. Ya no las tenemos, eso ya no, y esas no son letras chiquitas, ahí están. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ni siquiera son letras chiquitas, ni siquiera están. Ya. Entonces, habrá que ver, porque sí, al final de cuentas, si lo ves desde un punto de vista de la perspectiva y toda la cuestión laboral, ¿quién decidió la parte laboral? La Federación de Sindicatos de Estados Unidos, porque ni siquiera los diputados demócratas del Congreso, el visto bueno, al final de cuentas, quien dio el último visto bueno para que se aprobara el TEMEC fue la Federación de Sindicatos de Estados Unidos, la AFL-CIO. Entonces,
ahí lo dejo y que cada quien saque las conclusiones que quiera sacar al respecto. ¿Sí? Pero bueno, ahí está el tratado. El tratado finalmente, como lo he dicho, lo que se buscó es salvar lo que teníamos en la mejor medida de lo posible. Fue lo que se hizo con el secretario Alfonso Guajardo, porque también hay que tomar en cuenta y hay que darle lo que se merece a quien se merece. Y quien negoció el TEMEC no es el doctor Seade, ¿sí? El quien negoció el TEMEC fue el exsecretario y de Alfonso Guajardo, y fue el que sacó adelante el proyecto, ¿sí? Y fue el que logró que al final de cuentas se mantuvieran las cosas. Entonces, ahora sí que hay que reconocer, como dicen, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ándale, exactamente, pues fue ahí de Alfonso Guajardo, pues el crédito, ¿no? Y le tengo una última pregunta respecto a lo que es la candidatura del doctor Seade. Si se fijó, pues el doctor Jalife Rahmeh, a través del South Morning China Post, se cantó, pues, que parece ser que tiene lo que es el visto bueno de Washington y de Beijing, que usted ya contestó esa pregunta. Entonces, si se le acerca más a Beijing, ¿usted cree que el doctor Seade tenga la posibilidad de ganar la dirigencia de la OMC? Si se acerca más a Beijing, pues habrá que ver si logra acercarse más a Beijing, a ver si ese es el interés. Pero el problema es que van a empujar y van a presionar. Porque hay que tomar en cuenta cómo funciona la OMC, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos ha sido tan hábil que un gran porcentaje de los funcionarios de la OMC son americanos, para que piensen como Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos lo que quiere tener en la OMC es alguien que piense de alguna manera, que vea con buenos ojos las pretensiones que tiene Estados Unidos, ¿sí? El problema es que China también es China, es un monstruo. Entonces, vamos a ver cómo se ponderan esos dos, si realmente se alcanza ese apoyo tanto de China como de Estados Unidos. No me extrañaría. La cuestión es de China, pero también no hay que dejar de perder de vista que está la Unión Europea por el otro lado, ¿sí? Y también la Unión Europea trae su agenda, trae sus inquietudes, y está la India, y está Australia, y está Japón, etcétera, ¿sí? Entonces hay otros países también importantes. Y también lo que se busca es tener un equilibrio, y es un equilibrio a nivel internacional. Esto que mencionaba yo de que también hay muchos funcionarios de organizaciones que están lideradas por mexicanos, pues también da un peso donde dicen, bueno, pues ahora vamos a meter a alguien de otro país, ¿sí? O también hay la presión de que sea alguien de África, ¿sí? Para darle, pues también poder impulsar y darle alguna presencia al continente africano que ha estado olvidado. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esto y vamos a ver las cartas credenciales de cada una de los candidatos. Muy bien, muchas gracias. El doctor Seade ya estuvo en la OMC, él fue director general adjunto en la época del Telecán. Yo pienso que es un muy buen candidato y tal vez tiene probabilidades de quedar como director de la OMC. Si me preguntan. Si consigue los apoyos, yo creo que sí. Es correcto. Bien, wow, qué gran sesión, ¿no? Estuvo muy interesante todo su exposición, maestro. Antes de finalizar aquí la sesión, ¿desearía comentar algo con conclusión? Sí, ya como conclusión, pues hay que estar atentos, ver lo que sucede. Son épocas muy interesantes, muy importantes de cambios que vamos a estar observando a nivel internacional. Y sobre todo, pues esperemos que a través de la selección del nuevo director general se pueda fortalecer el régimen multilateral y que no pierda fuerza, porque realmente ha sido un motor importante para el desarrollo económico de los diferentes miembros que han formado parte de este régimen multilateral. Es importante que se voltee y se vea realmente al ciudadano de pie, que se tome en cuenta esto y lo que se busca regular para que los beneficios del comercio internacional pues no solamente lleguen a los grandes corporativos, sino también llegue a la gente en general, que yo creo que ese es uno de los más grandes retos que se tiene.
Y pues agradecerte la oportunidad de poderles platicar un poquito de lo que es la OMC y cuáles son la problemática que existe, porque la vamos a estar viendo ahorita en el... Ya pasó la fiebre del TEMEC y ahora viene la fiebre de la OMC. Sí, es correcto. No, muchas gracias a usted, maestro, por participar y aceptar nuestra invitación aquí por parte de Comunidad Aduanera. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta antes de finalizar la sesión? Maestro, ¿tiene algunos datos de usted en caso de que tenga preguntas? ¿Puedo ir con usted para...? Claro que sí, les puedo dejar mi correo electrónico, el que es más fácil de los que tengo, que ahora resulta que tengo muchos, pero es Gustavo-Uruchurtu, como es mi apellido, @hotmail.com. Para escribirlo aquí en el chat. Así es. Ahí me pueden localizar y cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, encantado de podérselas. ¿Va a tener alguna otra entrevista, algún programa donde va a salir para poder acompañarlo en la sesión? La semana que entra tengo uno. Les puedo recomendar uno. No voy a estar yo de expositor, pero sí va a estar abierto al público el próximo 30 de julio en Facebook, en la página de la NADE. Tenemos de invitado al jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales que tomó posesión de su encargo en enero de este año, para que nos platique un poquito sobre el futuro de los remedios comerciales aquí en México. Excelente, va a estar buenísimo. Pues la verdad se los recomiendo mucho. Está abierto, es gratis. Va a ser a las 9 de la mañana el 30 de julio. Entonces, para quien le interese, allí Si después tiene el flyer, me lo pasa para publicarlo. Ahorita te lo mando, porque ya está circulando. Claro que sí. Muy bien, pues yo les agradezco a los participantes por asistir a esta sesión virtual y agradecido aquí con el maestro Gustavo por darnos una gran explicación sobre la OMC y su crisis. Esta grabación se está grabando y en unos momentos se va a subir para las personas que no pudieron participar por contratiempos. Y pues nuevamente agradecerte. Muchas gracias por la sesión, maestro. Felicidades. Agradecerte. A maestro Uruchurtu, muchas felicidades por su brillante exposición, sus atinados comentarios. Lo mandan a felicitar, maestro. Que muchas gracias. Muchas gracias y pues agradecerte otra vez la invitación. Y ya sabes que cuando quieras podemos organizar alguna otra. Sí, es lo que le iba a decir. Entonces va a haber parte 2, ¿no? Próximamente preparamos un tema y lo exponemos. ¿Qué le parece? Sí, pues hay muchos temas de los cuales podemos hablar. Claro que sí, un cafecito o un whisky, ¿no? Claro que sí, podemos hacerlo. Claro que sí. Claro que sí. Pues que tengamos buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Un gusto volver a verlo. Gracias a Caducero y los participantes, ¿no? Me encantó a mí, prácticamente me encantó esta sesión. Qué bueno, no, pues gracias a ti. Me da gusto saludarte. Muchas gracias a todos, licenciado Carlos, maestro Gustavo Uruchurtu, muy agradecidos, nos estamos viendo la próxima. Saludos a todos, que pasen una excelente noche. Muchas gracias. Gracias igualmente y saludos a todos. Hasta luego. Un abrazo a todos.